No quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. El Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, amigos, estamos iniciando este viernes, el primer viernes de mayo, y queremos saludarles en nombre de Gonzalo Rosero. En esta primera encuentro, diálogo, está con nosotros el señor doctor Esteban Santos, y el tema que ha sido casi ya un mes, si no es más, pero un mes con una consecutiva acción de ciudadanos de Venezuela, venezolanos del gobierno y venezolanos que al parecer ya toparon llegaron a un punto en el que no quieren sino insistir en la democracia y en la democracia electoral para que eso se resuelva. Y a esto ha habido una propuesta del presidente Maduro, que es crear una asamblea constituyente, una nueva asamblea constituyente para, quisiera fundar ya la Quinta República, parecería. Pero no con las normas vigentes ni con las reglas de la democracia. Así es que al saludar, Esteban, buenos días, una primera apreciación del momento de Venezuela y de las propuestas de cada uno de los sectores para luego ver la reacción internacional. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias y un gusto como siempre, estimado Francisco. Yo creo que es importante poner un poco en contexto qué es lo que está pasando a nivel social en Venezuela en este momento. Venezuela es el país no en guerra más violento de todo el mundo. Según estadísticas, para que quienes nos escuchen se den una idea, en Chile, por ejemplo, estamos hablando de 3.2 muertes por cada 100.000 habitantes. El Ecuador, en cifras del 2015, estamos en 6.4 y con tendencia a la baja, afortunadamente. Haití, que es de los países más atrasados en desarrollo social en toda América Latina, está en 69 por 100.000 habitantes. Y Venezuela ha superado ya la barrera de los 93 por 100.000 habitantes. Venezuela es un país que, imagínense quienes nos están escuchando, si estamos en enero, usted tiene un sueldo e inmediatamente se anuncia que va a haber un aumento del 40% de su salario. Y también el empleador, que usted va a tener que pagar 40% más. Pasan unos meses y ahora, terminado abril, principios de mayo, se acaba de anunciar un nuevo anuncio de subida del 60%. Entonces ya estamos hablando del 100% más de lo que supuestamente en enero yo ganaba. El empleador tendría que pagar básicamente otro empleado a mayo, y el empleado en principio diría yo valgo 100% más. Pero ¿en qué se traduce esto? Se traduce en una subida de dos componentes. El uno es un sueldo como tal y el otro es un bono de alimento que se llama. Es un bono que exclusivamente, y si esto es así, solo se ha dado en Cuba. Entonces, ¿cuál es la idea? El salario básico ahora son 65.000 bolívares y este bono de alimentación es de 135.000, bordeando los 200.000 bolívares. ¿Esto en qué se traduce? En bolívares, de acuerdo a la tasa oficial, estamos hablando de casi $90, y en el mercado negro, porque es un mercado negro, no se puede dar un estimado conciso, pero no llega a alcanzar a los $15 mes. Esa es la realidad venezolana. Hay una inflación del año pasado que se llegó a superar el 550%, y los estimados de este año es que superará el 800% de inflación. Y otra vez, estos no son datos del Banco Central venezolano. Porque los suspendieron. Dejaron de dar datos hace más de 2 años ya. Entonces, vivimos en un estado en el que efectivamente todos los poderes están cooptados por una sola persona. Esta una persona que ha podido transgredir a los otros poderes del Estado.
En 2013 se cambia el esquema de la asamblea, gana una asamblea nacional opositora y desde ese entonces empieza toda una campaña para irnos en contra de esta asamblea. Claro. ¿Qué hacemos entonces? Declaramos en desacato a través de jueces que fueron nombrados entre gallos y medias noches, y estos señores primero les quitaron las inmunidades y privilegios parlamentarios y después decidieron que como ustedes siguen en desacato, pues ahora nosotros vamos a asumir sus competencias. Y esto fue lo que desató esta última ola de violencia, de escalada, digamos, que ha tenido. ¿Se podría decir ese ya es un golpe de Estado? El retirar las atribuciones constitucionales a una asamblea, a un congreso. Y fíjate que esa pregunta es muy interesante responderla mediante el entender si es que estamos o no viviendo un Estado de Derecho en Venezuela. Un Estado de Derecho tiene que tener muy divididos sus poderes, el ejecutivo, del legislativo, del judicial. Es el judicial el que da esta sentencia, la sentencia 153, en la que retira estos poderes de la Asamblea Nacional. El presidente Maduro, luego de la presión internacional, la presión interna e inclusive la fiscal general, señora Luisa Ortega, que finalmente parece que está dando señales de un poco de disidencia del régimen, en la noche el señor Maduro anuncia o exhorta que debería reformarse esta sentencia. Pero reuniendo al Consejo de Gobierno que tiene y que estaban sentados ahí los jueces de la Corte Suprema, y al siguiente día, luego de horas, se decide echar para atrás. ¿En qué Estado de Derecho puede entonces un ciudadano, el ciudadano presidente en este caso, a dedo disponer que se retraiga la Corte Suprema y que efectivamente termina esto pasando en cuestión de horas? Entonces, no vivimos en un Estado de Derecho en Venezuela como tal. Y finalmente, yo decía, si no es un Estado de Derecho, ¿qué está? Este es ya un Estado, en definitiva, volvió a funcionar la Asamblea Nacional. No sirve, pero está funcionando. Se restituyen entonces los poderes a la Asamblea Nacional, pero ya empiezan todas el malestar ciudadano, que esto lo único que ha ido es una eruptiva creciente. Y esto termina también desembocando cuando el señor Maduro finalmente anuncia que supuestamente va a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la fórmula en cómo lo va a hacer, eso es lo que realmente llama profundamente la atención y ha logrado el repudio generalizado de la comunidad internacional, salvo del régimen del ALBA. Y esto para concluir, ¿por qué? Porque el señor Maduro dice que se va a llamar una Asamblea Nacional Constituyente en la que se van a elegir 500 asambleístas. ¿Por qué 500? Porque el señor lo quiso. ¿Y cómo van a ser elegidos? Él dijo muy claramente que no van a ser a través de partidos políticos, no va a ser, que tiene que ser un voto secreto, sí, pero a través de por lo menos 250 que tienen que ser nombrados a través de las comunas, de todos estos grupos que han sido armados y financiados. Exactamente, por el chavismo, y 250 dentro de las circunscripciones de las alcaldías. Entonces estamos hablando de que es un voto amañateado, es un voto que no representa la totalidad de los venezolanos, y que finalmente, lo que creo que es muy importante entender, Venezuela no es que tiene un problema de falta de leyes, Venezuela tiene un problema de no aplicación de las leyes que mantienen en este momento. Lo mínimo que se podría decir de este régimen es que está al margen de la ley, para no decir que ya es un régimen dictatorial. Y veamos lo que pasa ante la comunidad internacional. Cuando la comunidad internacional les llama la atención, entonces esto es una injerencia. Cuando la comunidad internacional, a través de un organismo, ha aplaudido o ha tratado de apoyar alguna de las iniciativas del régimen, pues esto es una cooperación. Entonces el ALBA es una cooperación, la OEA es un injerismo, Mercosur expulsó a Venezuela, pero sin embargo Venezuela no se ha dado por expulsado, entonces solo está hablando de una conspiración igual imperial y demás. Es un régimen a todo criterio luz que yo considero que ha dejado ya de tener una legitimidad popular y por lo tanto no representa ya a los venezolanos, y yo creo que la única fórmula en la que realmente se puede salir de esta crisis es primero dejando de entender que esta famosa no intervención, no injerismo, es una patente de corso para que puedan hacer y deshacer lo que les dé la gana a estos señores que están incrustados en el poder. Y por otro, que tiene que, como bien dijo el secretario de la OEA, Luis Almagro, tiene que darse a una apertura de un canal humanitario inmediato, porque la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo literalmente. Esto no es una ficción, exactamente, no es una palabra corta el decir que la gente se muere porque no hay insumos médicos. Tiene que darse una libertad inmediata a todos los presos políticos que se están dando, retribuirle, sí, ipso, inmediatamente todas las retribuciones a la Asamblea Nacional y por supuesto llamarse una elección, pero una elección que realmente sea libre, transparente y que represente a todos los venezolanos. Al saludar al señor doctor Santiago Orbes, le diría,
Bueno, hemos analizado las condiciones en las que está Venezuela y dramáticamente. Los presidentes de América Latina, algunos, el presidente Colombia, el presidente Macri, y el presidente Correa, con alguna, vamos a escuchar una intervención de él. Y yo, antes de eso, sí quisiera que le escuchemos al presidente Correa para ver, en cambio, cómo está funcionando. Esto fue lo que dijo el presidente Correa respecto a Venezuela. Venezuela sufre un acoso mediático, económico, internacional de toda índole. Y nosotros respetamos la soberanía de cada país, no nos prestamos a doble moral. En otros países de la región, muy cerca, se ha reprimido con gases lacrimógenos cualquier protesta, nunca sale en los periódicos, pero en cambio el primer incidente en Venezuela lo reproducen en las primeras planas de toda la prensa de derecha. Ya estamos viejos para caer en esas trampas. En todo caso, respetamos la soberanía de Venezuela, como siempre. Esperamos que cualquier conflicto se resuelva por la vía democrática y en función del diálogo. Bueno, es la propuesta del presidente. Bienvenido, Santiago, buenos días. Francisco, buenos días. Esteban, buenos días. Y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, hoy creo que no es necesario ya hablar sobre lo que se ha mencionado tanto al respecto de la jurisprudencia internacional que se construye alrededor de la legitimidad del poder dada por el señor Maduro y todo su séquito de gobierno. Sí es importante evaluar y pensar en este momento las circunstancias alrededor de las cuales no solamente se genera la protesta, sino también se están dando hechos en donde todos los días hay un muerto, heridos, desaparecidos. La comunidad internacional tiene ya la obligación de tener una postura al respecto. Y es evidente que es vergonzoso, por decirlo de alguna manera, que se trate de mencionar como una forma de confabulación el hecho de la miseria, la podredumbre política que adorna y que acompaña permanentemente las decisiones de gobierno del presidente Maduro. Aquí hay muertos, son crímenes de lesa humanidad. Y la comunidad internacional tiene que pronunciarse y tiene que decidirse. En este caso, lo que acabamos de escuchar, el presidente Correa se ha definido. Muy bien, establezcamos un parámetro de medición, establezcamos una línea de acción alrededor de la protesta. Lo que pasa es que estamos en un estado policial y no se dimensiona en su conjunto lo que está pasando en Venezuela. Vemos que hay una marcha opositora permanente, como dice Maduro. Pero esta marcha opositora son de civiles, no son ciudadanos armados, como lo que propone Maduro. Pero se enfrentan a ciudadanos armados y armados por quien ejerce el poder, ¿no? Entonces el poder les arma a otro grupo, a otro bando. No vemos ni siquiera vemos una forma de paridad al respecto de las manifestaciones de la protesta social. Entonces es risible pensar que este tipo de manifestaciones de orden social obedecen a una confabulación internacional. No, todo lo contrario. Obedecen a la necesidad, al hambre, obedecen a la ausencia de instituciones que no representan y que dejaron hace mucho tiempo ya de legitimar las acciones del pueblo. Porque al final es el que ha decidido qué gobernantes tener. En tal sentido, sí da mucho pesar escuchar las declaraciones, como en el caso del presidente Correa, a este respecto. Pero también da mucha expectativa. Y este es el momento histórico para que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se defina al respecto. Este es el momento. Una definición que internacional, por supuesto, salir del ALBA o permanecer en el ALBA para mantener también ahí una voz disidente. El hecho es que los regímenes internacionales son muy útiles en el momento en que nosotros somos parte de los mismos, pero son molestosos cuando los mismos nos confrontan las lógicas de gobierno, confrontan la forma en cómo nosotros administramos el poder, en este caso los gobiernos. Para Maduro, recordemos, regímenes internacionales son útiles en la medida que les permiten visibilizarse,
pero no son útiles en la medida que los mismos pueden aglutinar una forma de representación por parte de los estados en la escena internacional de crítica. Claro. Ahora, ahí está el ALBA, ahí está la CELAC, y no tienen capacidad de acción organizacional, no tienen una capacidad de aglutinar una posición política, porque la misma está determinada dentro de órdenes ideológicos. Ahora hay que tener pragmatismo. La CELAC no ha podido en El Salvador tomar ni siquiera una declaración pública, ¿no? No, ni siquiera se han organizado, ni siquiera se organizaron para tener su presidencia, lo mismo la UNASUR, ¿no? Carece de ese espacio decisional, pero tenemos la organización los de la UNASUR que están en la OEA, mayoritariamente ya han manifestado o sea, tienen una posición clara frente a... Claro. Tienen una posición clara, pero esta posición está determinada dentro de las lógicas de gobierno, pero es la lógica de Estado la que debe primar. Y en este sentido ya la escena internacional tiene dos posiciones únicas, ya no hay marcha atrás. Es decir, o se define en términos de la apertura, la lógica de respeto hacia un gobierno que esté respetando los derechos fundamentales de la sociedad, o se pone de un lado y le critica. Y empieza a decirle, no, ustedes, en el caso del gobierno de Maduro, han vulnerado hace mucho tiempo la lógica de gobierno, han abusado de las estructuras de poder y sobre todo las mismas han servido o han limitado la capacidad del ejercicio de la representación política de la sociedad. En tal sentido, ¿qué podemos hacer? Vamos a ser pragmáticos. Por un lado, los estados podrían retirar ya sus embajadores. Ya, definitivamente. No hay una. Pero no es mejor estar ahí sin retirar los embajadores para que podamos tener gente que nos cuente realmente lo que pasa. Lo que pasa es que una visión. Lo que pasa es que eso ya ha pasado más de 10 años, pues, Francisco, y no se ha hecho nada. Yo quisiera a mí me llamó mucho la atención 2 mujeres venezolanas, ciertamente con ascendencia libanesa, pero interrumpieron una reunión donde estaba hablando de derechos humanos en Beirut, y justamente al defensor del pueblo, ¿no? Y ahí una organización internacional habla ya de una diáspora de venezolanos que han tenido que salir y están intentando llegar a varias partes del mundo, recordando su ascendencia para eso. Estas 2 mujeres dijeron esto. ¡Violencia! En ese sentido, ¡Mi pueblo se muere! ¡Nos están matando! ¿Dónde están los derechos, Sare? ¡Sare, que estoy aquí en Líbano! ¿Dónde están los derechos del venezolano? ¿Dónde? Estoy aquí. ¡Mi gente se muere! ¡Mi gente se muere! Esto me recordaba a mí muchas veces lo que pasaba con países en donde la libertad, en donde todo estaba cerrado para los ciudadanos. Y claro, venezolanos presentándose en cualquier parte del mundo con su bandera reclamando que la comunidad internacional reaccione, no buscan una guerra civil, las armas las tienen los gobiernos. La CELAC, la UNASUR, todo esto... ¿Esta estructura creada, Esteban, sirve o debemos, con lo que tiene una estructura mucho mayor de tradición, o para qué nomás nos pueden servir? Solo para terminar la idea, estas 2 señoras fueron efectivamente retiradas de ese auditorio por alterar el orden público. Mucho de la prensa internacional quiso luego entrevistarles y no se tenía un paradero exacto de las señoras, no estoy diciendo con eso nada más que... Después se logró hablar, NTN 24 logró. Y me alegro poder, espero también tener esas reacciones posteriores. Yo creo que hay algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta en esto. Cuando el presidente Correa hablaba de estos 2 temas, creo importantes, que el uno decía por un tema de soberanía y el otro que esto es una confabulación de la derecha. E internacional, pues sobre todo de regímenes de derecha. Cuando ya vemos que gobiernos como el de Chile, como el de Uruguay, expresamente ya han manifestado su rechazo a lo que está pasando en Venezuela, pues un poco que se cae ese telón. Vemos que ya hay un comunicado expreso de más de 10 cancillerías en los cuales repudian los hechos que están pasando en Venezuela. Entonces no es el mundo que está loco, es que algo está pasando directamente en Venezuela que tiene que tomarse nota y se tiene que cambiar. El mundo tuvo que sufrir 2 guerras mundiales para que nazca la Organización Mundial de las Naciones Unidas, con la idea de que se necesita un organismo como los cascos azules
el Consejo de Seguridad, porque precisamente existen escenarios en los cuales un país puede estar alterando, puede estar violando flagrantemente la paz del mundo, los derechos humanos de sus nacionales y una violación flagrante a las normas de derecho internacional público y privado. Y en esa medida es que el mundo debería actuar. Si se crea con esta idea el organismo, insisto, la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Con esta idea también nacen muchos de los organismos latinoamericanos. Todos los organismos que tengamos para la defensa y protección de los derechos humanos, llámese OEA, el Foro Natural de todas las controversias que han tenido Latinoamérica, creo yo desde siempre. Más con una CELAL, estructura. ALADI, UNASUR, todos, sin excepción, pregonan justamente esta paz a través de un entendimiento y sobre todo un respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces cuando un país deja de respetar estos derechos más básicos y más necesarios y más primarios? Pues entonces la comunidad internacional debe actuar. La OEA finalmente, luego de, yo creo, muy atrasado, pero bueno, finalmente lo hizo, tener una reunión de cancilleres para tratar el tema de Venezuela como tal. Y Venezuela, ¿qué es lo que decidió? Pues antes de que me voten, me voy. Pero ¿cómo lo hace? Es el señor Maduro, una vez más, que manda a su canciller Delcy Rodríguez y presente usted la nota de denuncia que nosotros nos vamos. Cuando en el 2012, 2013 se estaba negociando, en cambio, ¿cuál negociando? Se estaba discutiendo la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en ese entonces, pues ahí sí, con una mayoría chavista en la Asamblea Nacional, pues era la Asamblea la que tenía que decidir si es que era o no era legal esta salida. Y todos hemos de recordar esos lamentables episodios en el cual el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello, le insultaba y le mandaba sacando de la asamblea pues a la señora María Corina Machado. Entonces pasan los años, ya no tenemos una asamblea a favor del oficialismo y ahora de repente la fórmula es que ya la Asamblea Nacional no tiene por qué conocer de esto y la salida se tiene que dar solo con un visarazo por parte del señor Maduro. Y eso también a todas luces es un atentado en la medida en la que no respeta la integridad de las normas de derecho básico venezolano y las normas de derecho dictatoriales van adecuando sus necesidades y sus requerimientos y norman ese momento entonces. Pero esto cayó en el Papa y su representante en una... Cometieron otros errores. ¿Sí? Y yo creo que por eso es muy importante ver las actuaciones que han tenido cada uno de los mandatarios. Sin defender a la Santa Sede o ponerme en contra, entiendo que su naturaleza es efectivamente buscar la paz, buscar un diálogo. Creo que en gran medida puedo compartir con las dos apreciaciones en la que se prestó para que se queme tiempo y para que se preste un juego por parte del oficialismo, y fue la Santa Sede la propia que dijo no existen unos mínimos estándares para poder tener un diálogo. Eso, ¿sí? Y ahora veamos también cuáles han sido las reacciones por parte de muchos de los gobiernos latinoamericanos. Creo que Perú ha sido el primero que ya retiró un embajador formalmente. México fue también quien acusó formalmente de que existan graves violaciones a los derechos humanos. Entonces la acusación fue que el uno es de derecha y el otro, y usted que me viene a decir nada cuando usted también tiene muchos problemas internos. La defensa es atacarte y la defensa es decir, pero tú estás peor o tú haces esto en contra mía. Y eso es un inaceptable. Ahora sí, finalmente creo que tenemos una comunidad internacional que ha cambiado también gracias a los cambios políticos de gobiernos que se han dado principalmente en Argentina, que se han dado en el Brasil, que se han dado en Colombia, en Perú, pero que ya tenemos una comunidad internacional que flagrantemente está acusando a Venezuela de no respetar estas normas básicas. Los Estados Unidos, toda la comunidad económica europea, la Unión Europea ha sido también muy expresa en decir que lo que está pasando en Venezuela es una barbarie. Este camanal humanitario, insisto, es algo necesario que se tiene que dar. No puede ser posible que tengamos todavía embajadas, misiones diplomáticas en las que vemos, pero todo el despilfarro que puede tener lo que queda de las reservas de este país, que es uno de los más ricos en reservas naturales de petróleo probadas del mundo, y que estamos teniendo un nivel de vida inferior a de los países que, insisto, han estado en épocas de guerra. Santiago, entonces, ¿qué? Yo decía, me costaba por el Papa, ¿no? Pensar, decían, ¿cómo se puede dar la bendición a una persona? Claro, son simbolismos usados por esta gente que llegó ahí sin cita ni nada y estuvo hasta encontrarse con el Papa. Y claro, uno dice, vean, no vean esta cosa que no es el bosque, veamos qué están haciendo. Y Almagro ha sido criticado por lo duro que ha sido al tratarse y por las respuestas que ha recibido tanto de la canciller como del presidente Maduro. Así es. Almagro ha puesto en riesgo esto de
ayer hacían una reflexión esto de ser secretario general. Decían, Insulza fue secretario, ha asumido a ser general. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, Francisco. Mire, por un lado tuvimos la inanición, la inactividad, el silencio de un secretario general, y ahora tenemos la predominancia de orden político por parte de Almagro, quien a cargo de la OEA trata de aglutinar una posición de orden político regional que llame la atención a Venezuela. El problema es que, lejos ya de las decisiones de orden político, hay gente que se está muriendo. Claro. Lejos de las decisiones de orden o de las voluntariedades de orden político, nosotros estamos viviendo ya la presencia de muchos venezolanos aquí que han huido, que están huyendo. Entonces, ¿esto sí se configura como una diáspora? Por supuesto, Francisco. Nosotros vemos a diario esto. No es necesario estar en estos micrófonos para darnos cuenta. Están vendiendo productos de primera necesidad, están subiéndose a los buses, promocionando algún tipo de favor o de beneficio, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que no solamente hay una diáspora, no solamente vemos aquí la inacción de orden político por parte de los estados, también vemos que, por ejemplo, en el caso del Vaticano, los ordenamientos de orden simbólico adquieren estas características propias de los gobiernos populares o populistas más bien. El Papa Francisco cometió dos errores graves. ¿Cuáles serían esos? El primero, llamar a un diálogo. La Iglesia no tiene que dialogar, tiene que ya imponerse en términos de decisión política. ¿Puede hacer una especie de acompañamiento, pero no sentarse al diálogo? No, pues obvio. En este momento no estamos ante la presencia de una desestructuración del orden civil por parte del Estado venezolano. No. Vemos aquí una imposición, vemos acá una toma de decisiones de orden no solamente político, sino decisional, que afectan los intereses fundamentales de la población. Y en tal sentido ahí la Iglesia tiene que ya manifestarse. Y el segundo grave error es que cuando toma una posición que es contradictoria a los hechos de la escena internacional, al decir que la oposición en Venezuela está fragmentada. Por supuesto que tiene que estar fragmentada, porque hay decisiones y hay ordenamientos de orden político que nos alinean. El hecho es que hay muertos, y frente a eso la Iglesia no tiene que quedarse callada. Y precisamente Francisco, al acogerse de esta situación, al acogerse de esta lectura de orden político, limita la capacidad de injerencia que puede tener una institución tan representativa como la Iglesia. ¿Será que el nuncio apostólico, normalmente la Iglesia ha sido una estructura diplomática, quizá la mejor del mundo, y con la mejor información, pues están sacerdotes en todas las parroquias, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué habrá mala información del nuncio? ¿Habrá un alineamiento de una parte de la Iglesia también en Venezuela? Este silencio histórico que muchas veces se adscribe como una forma de discurso por parte de las instituciones, y en este caso de la Iglesia, lejos de ayudar, generaría ya una forma de complicidad. Y tenemos que decir las cosas claras, ya tenemos que alinearnos. Uno tiene que tener unas posiciones concretas, dirigidas. Escuchaba el día de ayer de que se está hablando sobre una conflictividad civil, un ordenamiento de un choque civil. No hay tal, no hay guerra civil. Hay un ataque porque para que sea una guerra civil tiene que estar los dos bandos armados. Y aquí lo que vemos es que solo hay un bando armado y la población civil sale a protestar para exigir sus derechos. Y la Iglesia tiene que estar al lado de eso, al lado de la población, legitimar su discurso a través de ¿quién? De los desposeídos, de los golpeados, de los afectados. No dice absolutamente nada y es el momento de hacerlo. La comunidad internacional tiene la obligación también de pronunciarse al respecto y no dejar en retóricas que generan lejos dudas, que generan imposiciones de orden político. ¿Por qué digo que genera imposiciones de orden político? Porque yo me determino fuera. Es decir, lo que está pasando en Venezuela, es muy fácil decirlo, no nos afecta a nosotros. Pero no. Es una cuestión de soberanía que no tiene por qué implicar una injerencia directa.
cuando lo único que estamos buscando es no solamente alinearnos en términos políticos, sino definir los discursos que construyen en este momento realidades y necesidades de un pueblo que se está muriendo de hambre, que está seguido policialmente. Es un estado policial. Nosotros vemos las manifestaciones de Maduro y decimos, ¿cuánta gente le apoya? Por favor. ¿Cuánta gente le apoya? Son miembros ministeriales, son es la estructura que tienen como el Estado. son civiles armados y pagados, ¿no? Entonces se trata de construir esta imagen. Y creo yo que es el momento, por lo menos en el caso ecuatoriano con el nuevo presidente, es el momento de definirse, es el momento de aglutinar una idea de orden político que sea favorable o por lo menos que sea respetuosa de la dignidad de un pueblo que se está muriendo, que está peleando, que está reclamando una presencia internacional que audite todas las decisiones de orden político que están sucediendo en Venezuela y que por lo menos las instituciones que existen legitimen su presencia a la hora de respetar procesos electorales, tiempos y momentos electorales. ¿Qué es lo que está pasando con esto de la imposición de la Asamblea Constituyente? Se está rompiendo las elecciones que ya venían. Pero además que vienen retrasadas, las de gobernadores. Además de que están retrasadas, ahora hay. se van a alargar mucho más. Es decir, no hay la posibilidad de que el pueblo venezolano a través de las urnas se pronuncie. Cuando el pueblo venezolano, Esteban, pidió una revocatoria del mandato, no se le dio paso. Exigen elecciones, no se les da paso. Yo quisiera terminar con dos ideas sobre esto. O sea, Almagro, el secretario general de la OEA, puede ser que en las formas algunos no estén de acuerdo, diciendo que, oiga, se pone a pelear vis a vis, como se dice, ¿no? Pero ha ejercido y era canciller de Mujica y es además del partido del Frente Amplio en el Uruguay. Esta deja de ser ya un tema ideológico, pasa a ser ya una posición que humanitaria, de respeto, como tú mismo lo habías dicho, a la normativa internacional de derechos humanos. Francisco, yo creo que hay algunos temas muy interesantes a tomar en cuenta. La primera, con respecto a Almagro, que me preguntas, Almagro es el primer secretario general en funciones que abiertamente rompe este patrón diplomático de apaciguar, de tratar de respetar y tratar de no enardecer. Esto de apaciguar es exactamente, lo que mucho de lo que se le inculcaba o insulsa, por ejemplo, a sus predecesores. Lo histórico es que es un secretario general en funciones. No hay nada más común que ver un expresidente que ahora sí abiertamente puede hablar a favor o en contra de una determinada propuesta. Los presidentes en funciones normalmente siempre intentan mantener pues este apaciguamiento pues en aras de no romper relaciones directas con un país. Lo que estamos teniendo ahora es que ya hay presidentes que abiertamente están denunciando lo que está pasando en Venezuela. Y creo que también es un tema interesante lo que mencionaba Santiago, en la medida en la que si debería o no debería ser también la Iglesia o debió haber sido este propulsor de un diálogo. Yo en esa parte sí disiento en la medida en la que creo que la Iglesia sí pudo haber sido perfectamente un facilitador, canal, porque la Santa Sede es uno de los pocos organismos, una de las pocas instituciones que se pueden ser entendidas como un legítimo neutral por ambas partes. Claro. Esto ha sido algo muy difícil de lograrlo durante todos estos años. Cuando queríamos un diálogo ante la OEA, acordémonos hace unos años a la señora María Corina Machado, igual ni siquiera se le permitió llegar y dar una conversación. El ALBA no es bien visto por ninguno de los personeros oficiales de la Mesa de la Unidad del MUD, porque directamente hay una posición política. Exactamente. Sí. Entonces, lograr encontrar un legítimo neutral es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que sí se debió haber hecho? Yo soy un profundo creyente en el diálogo como una negociación para solución de controversias. Y cuando te patean, vamos a conversar, pero primero te pateo. ¿Cómo es? Yo creo que hay veces que uno tiene que sentarse a negociar con un Hitler, con un diablo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes que negociar con secuestrados, con las FARC? Estás hablando de un proceso de diálogo para tratar de llegar a una paz en un país. A nadie nos gusta sentarnos a tener que discutir con alguien que abiertamente es un criminal. Ahora, la pregunta es, ¿eso o seguimos por la vía de las armas? Eso es un poco lo que se planteó Colombia, si no me quiero abrir a ese tema. Lo que sí quiero, para mí, dejar muy claro es que nunca se puede dar un diálogo cuando primero no existen unas garantías básicas.
Estas garantías básicas son que las dos partes que están sentadas en la mesa tienen que estar como iguales, tienen que ser vistas como iguales. Y la segunda es que ambas tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si no se respetan esos mínimos criterios, pues no podemos estar hablando de un proceso de diálogo. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que el gobierno de inmediato no quiso respetar la idea de que mismas obligaciones, porque esta primera obligación de deponer las armas, de detener una opresión que se está dando en las calles y de crear un canal humanitario no fue respetado. Luego, cuando empezamos a hablar de presos políticos, abiertamente cuando se empezaron estos diálogos, sí se dieron unas primeras liberaciones. No los llamaban presos políticos, pónganle en el nombre que usted quiera, pero lograr que una persona salga de la cárcel fruto de un diálogo, pues para mi criterio daba una buena señal. Daba una buena señal y estamos también abiertamente hablando de presos políticos. Fueron después, sentenciados 60. Perfectamente. Cuando se levantan de la mesa, entonces ¿qué es lo que termina pasando? Presos. Que la cura termina siendo peor que la enfermedad en esa medida, porque el gobierno lo que termina haciendo es aún más represivo y su fórmula, entre comillas, de actuar fue de negociar, fue con las bayonetas. Y eso es lo inaceptable. Una salida a esto, Esteban. La salida, en mi criterio, solo se puede dar a través de un nuevo proceso de elecciones. Venezuela no tiene un problema de falta de leyes, tiene un problema de falta de aplicación de las leyes. Querer refundar la nueva patria, esta famosa constitución de Chávez, que igual que el ecuatoriano iban a durar 300 años y demás, los propios asambleístas chavistas ya están en contra de esta normativa, de este nuevo principio. Y sobre todo veamos si es que esto calmó la eruptiva de las calles. No. Lejos de esto pasar las gente, estamos viendo que ya estamos llegando lamentablemente a las 40 muertes. Y esto no puede ser solo un número estadístico. Claro. Esto es alarmante. Estamos teniendo más de 800 heridos. Muertos como consecuencia de la confrontación directa de esta última confrontación. Y de la represión. Exactamente. Exactamente. De esta última represión, yo creo que ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, el creer que si es que vamos a tener una nueva constitución, que qué es lo que en el fondo quiero hacer, yo quiero volver a crear las reglas de este nuevo partido. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas? Que esta asamblea ya va a ser cesada. Acordémonos lo que pasó en el Ecuador, los diputados en ese entonces nunca fueron destituidos, porque eso sería ilegal. Fueron cesados indefinidamente, ya hasta ahí quedó. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Siguen hasta ahora cesados, nadie se expulsó, pero ya, la historia los olvidó y hasta ahí quedó. En Venezuela, ¿qué es lo que se quiere hacer? Que efectivamente el proceso electoral, que de aquí a 2 años todo puede pasar, porque una constituyente lo que puede decir perfectamente es, bueno, pues se aplazan las elecciones. O se aplazan las elecciones. Efectivamente. O tendrá que volverse a esperar un nuevo calendario electoral. Entonces, lo que tú mencionabas, yo creo que es lo más importante. ¿Cómo puede ser que cuando toda una Venezuela salió y quisieron pues la gente salir y votar y tener los suficientes votos para poder tener una revocatoria del mandato, pues en ese entonces no había forma. No había forma en la que entreguemos las planillas, no había forma en la que entreguemos las urnas y no había forma en la que esto se pueda dar. Yo, y quiero decirlo así abiertamente, sentí un paralelismo cuando los Yasunidos querían igual buscar tenían todas las puertas cerradas y no había fórmula. Pero en cambio, cuando llegó el colectivo con la señora Aipame, fue inmediata la bondad que pudo tener parlamentaria andina, y todos estaremos muy atentos de que ojalá nos dé con la piedra en la boca y ojalá espero que la señora tenga la capacidad para podernos, para que yo pueda abiertamente en estos micrófonos decir me equivoqué y la señora fue una persona muy preparada. Yo creo, y con esto termino entonces, que Venezuela, la salida de Venezuela tiene que ser a través de una elección libre, pero transparente, con todos los organismos internacionales veedores, porque no existe doña Tibisay Lucena no es la garantía. El creer que existe una transparencia a través de estas instituciones chavistas, eso es inaceptable y eso no va a pasar, porque sea quien sea que gane, el bando opuesto va a salir y enardecer las calles, y por eso es que la opinión y la intervención ahí sí de la comunidad internacional como veedora de este proceso es indispensable. Si esto no ocurre, lo único que va a pasar es que estamos viendo lamentablemente cómo Venezuela cada vez más se acerca a la anarquía. Santiago, terminamos entonces. ¿Cómo ve la salida usted? Francisco, a mí me gustaría mantener ese optimismo que ha mencionado Esteban, pero lamentablemente los hechos políticos nos dicen otra cosa. Es decir, son fenómenos políticos divergentes que tienen cada uno sus propias lecturas y sus propios, no solamente análisis, sino también manifestaciones. Se han mencionado algunos aquí.
Ya puntualmente, en el caso de Venezuela, hay dos salidas. En la medida, yo no veo la posibilidad de construir un diálogo, no hay. No hay porque el gobierno perdió hace bastante tiempo. Pero además cada vez que se inicia uno lo que le dan es oxígeno y tiempo. Lo anula. Y pide oxígeno, ¿cómo? A través de construir mesas de diálogo, de negociación, de conversaciones. Y no cumple nada. No funcionan. ¿Por qué? Porque la lógica está dado desde el mantenimiento del orden del gobierno, no del Estado. En tal sentido, los discursos al respecto de la mediación, del consenso, de la construcción de diálogos son necesarios, pero en el caso de Venezuela son insubsistentes. ¿Por qué? Porque no son posibles. No hay un escenario político donde se puedan construir estas grandes mesas de diálogo. Todo lo contrario. Hay dos salidas. La una, con el dolor, lo tengo que decir públicamente, es la confrontación civil. Y la otra es que la comunidad internacional ya se defina, deje de dar... Bueno, hay mecanismos de intervención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos mecanismos. La misma Organización de Estados Americanos, al aplicar la Carta Democrática, también presenta alternativas. Pero también los estados tienen la capacidad y la potestad de exigir al gobierno venezolano que primeramente respete la posición de orden político de la oposición, la posición de aquellos grupos civiles que están saliendo a manifestarse. ¿En contra de qué? No es en contra de Maduro, están exigiendo democracia. Están exigiendo elecciones, están exigiendo respeto, están exigiendo que haya que comer, que no se esté jugando con el sentido de representación popular. Es tan absurdo. Por ejemplo, pongámoslo así. Es tan absurdo que se están muriendo ya casi 40 personas y el presidente Maduro se presenta bailando y después de bailar dice un discurso que va a subir el 60% del sueldo mínimo vital. ¿De dónde? ¿Cómo se va a escribir ese incremento económico? Tienen la máquina de hacer billetes. Entonces, eso la comunidad internacional ya los estados tienen ya que definirse al respecto. Y hay formas en las que se pueden posicionar. Lamentablemente, las mismas parece que están limitadas. Las mismas están limitadas al orden ideológico. Y en estos momentos, la actual coyuntura exige pragmatismo. Y los nuevos líderes, o en este caso el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, también tiene que ser muy pragmático a la hora ya de establecer sus vínculos y su cooperación internacional. Y establecer con soberanía el hecho de la relación subsistente y consecuente con los principios fundamentales históricos que ha tenido el Ecuador. Terminamos entonces, Esteban. En 10 segundos, creo yo, me quedo con las palabras del señor Miguel Mendoza, conocido como Nacho, el cantante venezolano, que ayer en NTN 24 dijo, cuando le preguntaban, ¿y qué dices tú de todas las personas que no dicen nada o se mantienen calladas? Pues todos los que mantienen una neutralidad, todos los que se mantienen callados ante esto ya son parte de esta tiranía. Está en nuestros estudios el señor doctor Wilfrido Lucero, expresidente del Parlamento ecuatoriano, con quien iniciaremos el diálogo siguiente sobre el rol de del próximo gobierno y cómo queda esta alternativa de la muerte cruzada. ¿Será efectivo o no? Agradecer al doctor Esteban Santos y al doctor Santiago Orbe. Enseguida regresamos. Gracias a ustedes. Un placer. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.